Hola, hola, hola mis chicas y mis chicos. Estoy muy ilusionada porque continuamos con nuestros calendario, con nuestros días del calendario de Adviento. Estoy muy feliz porque cada día les tengo un adornito nuevo y diferente. Hoy estaremos trabajando el día número 10 y para este día les he traído esta preciosidad de coronita para colgar en nuestro árbol. Como siempre, todos los adornos los estamos realizando para las decoraciones navideñas. Decorar el árbol o cualquier espacio de nuestra casa. Te dejo por aquí arriba la lista de reproducción de los días anteriores, ¿vale? Para que puedas adelantarte. Hoy estaremos trabajando esta preciosa coronita. ¿Qué significado tienen las coronas de Navidad? Las coronas significan vida. Es el círculo perfecto aquí. Este círculo simboliza la eternidad de Dios o la inmortalidad de nuestras almas y la vida eterna que encontramos en Jesús, en Cristo. Así que eso significan y simbolizan las coronas, estas coronas tan hermosas de la Navidad. Vamos a tejerla y necesitaremos un arito metálico o de plástico o algo o de pasta, algo circular que tengas en casa para utilizar de base y en él trabajar todo nuestro aro o toda nuestra corona. A continuación, al inicio del video te voy a mostrar cuál es el que yo utilicé. ¿Listo? Puedes utilizar de pasta cualquiera que tengas en casa y en él vamos a tejer alrededor. Necesitaremos hilo verde, obviamente de Navidad, el rojo y unas perlitas que yo he decidido colocarle en cada esquina. Yo las pego con silicona. Pero puedes conseguir perlitas más grandes o las que tengas en casa. Reutiliza todo lo que tengas en tu hogar. Puedes hacerlo también blanco, con hilo blanco y contrastar con el verde, o el verde y contrastar con blanco. Bueno, ustedes saben todos los colores de Navidad que podemos utilizar. Así que esta preciosa coronita, el aro, para realizarla, el aro mide 5 centímetros de diámetro, pero puedes tejerla con cualquier tipo de diámetro del aro que tengas. ¿Listo? Porque al final les voy a enseñar. Ahí les voy a enseñar cómo lo podemos hacer con cualquier tipo de aro. Vamos a arrancar con este día número 10 de nuestro calendario de Adviento y por favor suscríbete, activa la campanita, anímame, dame comentarios, like, escribe, comenta qué te parece todos estos días que hemos estado trabajando. Me gusta mucho leerlas y ver todos sus adornos. Así que espero el apoyo de todas ustedes y de todos ustedes, aquellos chicos también tejedores. Arranquemos con nuestra coronita de Navidad. Vamos a dar inicio tomando nuestro aro. Yo en este caso tengo este aro metálico. Es un arito que conseguí para manualidades de color plateado, pero puedes utilizar cualquiera que tengas en casa o aún puedes utilizar también un aro que crees tú misma. Puede ser también de una moña, de una coleta, puede ser también de la boquilla de un vaso desechable. Lo recortas por todo el borde y nos queda solamente el aro o cualquiera que puedas reutilizar de reciclaje lo puedes hacer. Vamos a alistar este y tomaremos el hilo verde. Vamos a hacerlo. Les voy a decir, antes de comenzar, quiero decirles de qué diámetro es nuestro aro. Ya lo medí aquí con una regla y es de 5 centímetros. 5 centímetros aproximadamente de diámetro o el que tengas. Está perfecto porque lo vamos a ajustar no por puntos, sino de acuerdo a la puntada que les voy a enseñar. Entonces, este es de 5 centímetros. Vamos a comenzar tomando el hilo verde y vamos a realizar como si tuviéramos un trabajo con punto bajo. ¿Listo? Pero quiero que los puntos bajos todos estén con la misma tensión del hilo, que todos nos queden ajustaditos y parejitos, que no nos vayan a quedar unos puntos más anchos, más grandes que otros, sino que todos estén con la misma tensión
que le pongas aquí en la parte de atrás del hilo. ¿Listo? Es normal que cuando estemos tejiendo se vayan volteando, es normal. Pero después, más adelante, cuando esté terminado nuestra coronita, vamos a ajustar y acomodamos con la mano de esta forma para que nos queden en el frente. Vamos a ir corriendo los que nos queden bien ajustaditos, bien apretaditos, que no se nos vea el aro, entonces bien tupiditos. Vamos a tejer todo hasta terminar, que todo nos quede bien ajustadito. ¿Listo? No vamos a dejar espacios o huecos, sino todo bien tupidito. Ya les digo cuántos me salieron a mí y como les repito, si te salen más o te salen menos que a mí, no pasa nada porque vamos a hacer las otras rondas de acuerdo a los puntos que tú tengas. Al terminar, mira, ya he cubierto todo mi arito, a excepción de esta partecita que es la más gruesa de mi aro, pero no fui capaz de enrollar muy bien el punto ahí, pero no pasa nada, lo dejé así porque aquí vamos al finalizar a colocar un adornito, entonces ahí va a estar tapado. Del resto todo tiene que quedar muy bien tupido, miren así. No lo aprieten demasiado, sino simplemente que los puntos que ustedes vean aquí estén bien seguiditos y no amontonados para que no nos quede la siguiente ronda como con ondas o con golas. ¿Listo? Bien parejito. En total me salieron 60 puntos. Vamos para la ronda 2. En la ronda 2 lo que vas a hacer, vas a trabajar punto alto en cada uno de los puntos, bien ajustaditos. Vamos a tratar de tejer no tan suelto, no tan abierto, sino para que se vea prolijo y tupido. Vamos a trabajar punto alto en cada uno de los puntos. Con mucho cuidado y manteniendo nuestro aro tupidito, ¿listo? Así hemos avanzado, ya tenemos ahora la ronda 2 y lo tenemos planito aún. Si se te está engolando, está muy engolado, vas a tener que reducir puntos porque tal vez hicimos demasiados y se nos empieza a engolar. Entonces vamos a tener que reducir la cantidad de puntos, ¿vale? Vas a saltar o sencillamente en la base quitas unos cuantos para que nos siga manteniendo lo plano. Vamos ahora a trabajar la ronda número 3 y es igual a la anterior. Vamos a trabajar punto alto en cada uno de los puntos. Si se te empieza a encoger, vas a hacer unos cuantos aumentos hasta que tú lo pongas en una superficie plana y esté completamente plano, ¿vale? La idea es mantenerlo plano. ¿Listo? Al terminar la ronda número 3, vamos a pasar a la ronda 4. La ronda 4 son nuestros piquitos que tienen nuestra coronita y eso lo puedes hacer si deseas de otro color, un blanco, un rojo. En mi caso voy a terminar todo verde, pero lo puedes cambiar de color si deseas. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda hasta terminar. Si al terminar te quedan unos cuantos puntos sin completar para hacer este patrón que te voy a enseñar de la punta, pues esos últimos puntos no los vas a tejer, los omites y ahí haremos el arito para colgar a nuestro árbol. Por eso les dije que puede ser de cualquier tamaño, no tiene que ser unos puntos o unas cantidades de puntos específicas, porque al finalizar, si te sobran puntos después de realizar este patrón que te voy a enseñar, puedes dejar ese espacio para el aro de colgar. Vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a saltarnos 2 puntos o 3 incluyendo donde estamos ubicadas. Estamos ubicados en un punto, vamos a saltarnos 1, 2, los 2 siguientes y en el tercero vamos a realizar, aquí tengo estas hebras porque se me acabó el verde que tenía y tuve que enhebrar uno nuevo, pero voy a saltar 1, 2 puntos y en el tercero, en ese voy a realizar 3 puntos altos, 1,
2, 3. En el mismo lugar vamos a hacer este patrón. Luego de tener 3 puntos, vamos a tejer 2 cadenas al aire. Y luego en el mismo lugar vamos a volver a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Esta es nuestra primera punta. Vamos a saltarnos 3 puntos de la base, 1, 2, 3, y en el cuarto haremos un punto deslizado. Así realizamos la primera punta de nuestra ronda o de nuestras puntitas. Lo volvemos a hacer. Nos saltamos 2 puntos y en el tercero hacemos nuestra figura. 3 puntos, 1, 2, 3, 2 cadenas al aire y en el mismo lugar vuelvo a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Luego me salto 3 puntos en la base, 1, 2, 3 y en el cuarto un punto deslizado. Ya hice el segundo. Miren. Vamos a repetir esto por toda la ronda y como les digo, si al finalizar te sobran puntos, ya les muestro, vamos a hacer el arito de colgar con unas cadenas. Aquí ya tengo los picos terminados, me salieron en total 8 picos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me sobraron 3 puntos al finalizar la ronda. Si te sobran más de 8 puntos, te alcanza perfecto para que hagas un pico más. Si te quedan menos de esa cantidad, vas a dejar ese espacio para el aro. Yo he realizado aquí en el aire 16 cadenas y voy a hacer un punto deslizado en donde comencé mi primer pico, mi primera figura, y allí corto la hebra y ya estas cadenas me sirven como aro para colgar al árbol o donde lo quiera colocar decorativo. Entonces voy a cortar la hebra, a esconderla y ya seguimos. Después de que tienes ya esta parte terminada, vamos a tomar una aguja numeración menor o vas a tejer un poco más ajustado y con el hilo rojo para hacer contraste con este verde, vamos a tejer cadenas al aire. Vas a iniciar dejando una hebra larguita antes de comenzarlas y en mi caso he tejido 80 cadenas. Si teníamos en la base del círculo 60, he tejido 20 cadenas de más. ¿Para qué son estas tiras de cadenas? Vamos a pasarla por en medio de la ronda número 3, ¿listo? Donde hicimos pilares o puntos altos. Y con esta hebra larguita que hemos dejado al final nos vamos a ayudar. Vamos a pasar la tira de cadenas primero en medio del punto donde está el centro de nuestro pico. Aquí está nuestro pico y en la ronda 3, en ese punto, por ahí vamos a empezar a pasar. Yo me voy a ayudar con la aguja y vamos a pasar cada 3 puntos. O vamos a pasar, miren, donde está el centro del pico, luego contamos 3 puntos o hasta donde termina nuestro pico. Vamos a ir sacando bastante la hebra y vamos a ir pasándola. Tratemos de no dañar las cadenas, sino con la mano, simplemente la aguja nos ayuda un poquito. Y cada 3 cadenas vamos pasando, cada 3 puntos, perdón, vamos pasando. O de extremo donde termina el pico al centro. Miren, aquí donde comienza este pico ya saqué las cadenas. Ahora voy a introducirlas acá en el punto del medio donde es el centro del pico o de la figura. Miren, así voy a ir pasándolas. Ahora las saco por aquí. Si ven que es necesario y no les alcanzó las cadenas, pues tejen más cadenas. Listo, aquí yo no he cortado la hebra, la tengo ahí. Por si me es necesario tejer más, las tejo.
y así voy pasando hasta llegar donde comencé, y con la aguja lanera voy a unir. Cuando terminemos, supongamos que yo ya pasé por toda la ronda la cadena, la tira de cadenas, y cuando termino por la parte de atrás uno con nudito con la aguja lanera los dos extremos de las cadenas, de la tira de cadenas, y le hago una costura para que no nos queden sueltas. ¿Listo? Así voy a continuar pasando la tira de cadenas. Cuando ya tenemos terminado y escondidas las hebras, vamos a hacer el lacito rojo que vamos a poner en la parte de arriba. En mi caso, mira que lo vamos a ubicar justo debajo de la argollita. ¿Listo? Acá. En mi caso me sirve para tapar esta parte que no la cubrí. Vamos a realizar en total 13 cadenas al aire. Nos vamos a devolver desde la segunda cadena. En la segunda vamos a hacer un punto alto doble. Punto alto doble. ¿Listo? Tomando doble hebra. Luego en la siguiente, en las dos siguientes, hacemos 2 puntos altos. Seguido hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Luego realizaremos 2 puntos deslizados, 1 y 2. Seguido hacemos 2 puntos bajos, 1, 2. Luego haremos 2 puntos altos, 1, 2. En la última cadena vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Este es el primero. Voy a ir girando el segundo en el mismo lugar. Punto alto doble. Este es el segundo y el tercero. Voy a ir escondiendo la hebra con la que inicié. 3 puntos altos dobles. Voy a empezar a trabajar por la parte de abajo. En la siguiente cadena voy a hacer un punto alto y en la otra otro punto alto. 2 puntos altos. Luego realizo 2 puntos bajos, 1, 2. Luego 2 puntos deslizados, 1, 2. Seguido 2 puntos bajos, 1, 2. Luego trabajo 2 puntos altos, 1, 2. Y en la última cadena, que es donde comenzamos, allí voy a hacer 2 puntos altos dobles o aumento de punto alto doble. Y luego hago un punto deslizado uniendo con el primer punto alto doble que tejimos. Así me queda este pequeño detalle, miren. Y vamos ahora a hacer unas tiritas para poner acá, y con el hilo vamos a dejarlo larguito para coser. Le vamos a pasar aquí en el centro. Esa última pieza del moñito vamos a tejer 16 cadenas al aire y nos devolvemos desde la segunda realizando punto bajo. Y esta pieza vamos a dejar la hebra larguita, la vamos a coser en todo el centro de nuestro lazo y le pasaremos varias veces la hebra en el centro de esta forma. ¿Listo? Suponiendo que ya la cosí. Y la cosemos en toda la parte del centro de nuestro arito, acá. Cuando ya hayas cosido el lacito debajo del arito, vamos a pegarle unas cuantas perlitas. Yo tengo estas pequeñitas en las puntas de nuestra figura. ¿Listo? En cada punta, en mi caso tengo 8 puntas. Y voy a pegar con silicón o con pegamento cada pepita en cada punta para darle un detalle que tenga como más color, más brillo, ¿vale? Voy a hacer esto y ya les muestro cómo nos queda ya con las perlitas terminadas.
Mis chicas y mis chicos, así ha quedado ya nuestra coronita con unas cuantas perlitas que le pegué con silicona. Ustedes le pueden pegar más si desean, por aquí en el centro, por todas partes, por todos los lugares que quieran pegarle perlitas lo pueden hacer. Así ha terminado nuestro día número 10 del calendario de Adviento con esta coronita navideña para nuestro árbol o para las decoraciones, como siempre les digo. Espero que lo disfruten, que lo hayan disfrutado tejerlo y que tejan muchas, muchas, muchas coronitas. No te pierdas cada uno de los días. Vamos a estar tejiendo hasta el día número 24. Así que las espero en el día de mañana. Besitos y abrazos para todas y para todos. Bye bye.